Gloria a Dios, soy la hermana Meli y quiero compartir con ustedes mi testimonio de cómo Dios fue que me encontró a mí y que puso un deseo fuerte en mi corazón de buscarle. Les voy a leer una escritura en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo sé que eso fue lo que Dios pudo hacer por mí. Cuando yo le busqué con todo mi corazón, fue cuando lo encontré. Yo vengo de una familia muy católica, devotos, y yo llegué a un hogar donde rezar el rosario era importantísimo. Lo rezábamos muy seguido, muchas veces todos los días. Y una noche estaba yo rezando el rosario sola en mi cuarto, cuando en medio de aquella oración yo oí que una voz me habló y me dijo: ¿sabes lo que estás diciendo? Porque era de puro repetir. Entonces me puse a pensar, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y al repetir aquella oración, aquel rezo que yo estaba rezando pensativamente, entró en mí como desde el cielo un deseo fuerte de conocer a ese Dios a quien ahora sirvo con todo mi corazón. Antes, de pura tradición, lejos me sentía siempre de Dios. Fui con mi mamá y le dije, después de aquella noche en la mañana: madre, ¿qué puedo hacer para conocer mejor a Dios? Y ella me contestó: pues conocer la Iglesia Católica, hija, es la respuesta. Entonces propuse para el domingo próximo hablar con el sacerdote. Y después de la misa fui y hablé y le pregunté: ¿qué puedo hacer para conocer a la Iglesia Católica mejor? Y no me supo rápidamente contestar, sino que me dijo: pues haz penitencia, confiésate, comulga. Y tenemos un club y puedes ser parte de ese club. Pues propuse hacer todo lo que el sacerdote me pedía que hiciera en esa mañana: hacer penitencia, comulgar, confesarme, ir a la misa y también participar en ese club. Pues entré en el club y fui muy activa. Y entré no nomás en el club con un deseo de ser activa, porque había muchos jóvenes y jovencitas, sino porque el deseo de mi alma era conocer a Dios. Y porque sentía yo que en mí había un deseo tan fuerte, pero un vacío que me consumía. Y participé en muchas actividades de la Iglesia Católica. Participé como monaguilla, participé leyendo las lecturas. Y un día a la iglesia, cuando nadie estaba, dije: ¿por qué me siento más vacía cuando hago más de lo que yo debo de hacer? Y fui y recé en las estaciones de aquella cruz. Y entonces me sentí más vacía. Traté de tocar una imagen de Jesucristo, pensando: al tocar esa imagen, esa estatua, me voy a sentir llena, voy a sentir que encontré a Dios. Pero ¿cuál fue mi respuesta? Más vacía me sentía. Salí al patio de aquella iglesia católica y por primera vez recé no los rezos que había aprendido, sino que oré de corazón a ese Dios a quien yo, con toda mi alma y todo mi corazón, quería conocer. Y pedí a Dios con todas mis fuerzas: Señor, ¿qué puedo hacer para conocerte en verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
porque ese vacío que yo sentía me consumía. Sentía que me agobiaba, que era una agonía. Entonces, creo que fue en estos días próximos que tuve como un sueño. Y en ese sueño me veía yo atrás, escondida de un árbol, cerca a una pradera, como cuando alguien juega como niños a las escondidas. Yo veía una multitud grande, grandísima, y en medio un personaje distinguido. Y yo pude reconocer, es mi Señor Jesús, al que yo quiero conocer. Y empecé a pedir en mi sueño, Dios mío, ¿qué puedo hacer para llegar a ese pueblo que en verdad te conoce, esas personas que en verdad caminan cerca de ti? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y desperté y era un sueño, pero el deseo de encontrar no solo a ese Dios, pero que Dios también me iba a llevar a ese pueblo que en verdad lo conocía, se quedó clavado en mi corazón. Me gradué de la high school en aquellos años y pensaba yo, ser monja es mi respuesta. Entonces hablé con mi madre y mi madre me dijo, si es tu vocación y si no, no es. Me fui yo a la iglesia otra vez, católica, cuando nadie estaba allí. Y en aquellos días yo ya había propuesto en mi mente, voy a hacerme una monja, a ser monja. Entonces fui a la iglesia y dije, Dios mío, ¿qué quieres que sea? ¿Que sea monja o madre algún día? Monja, casarme y madre algún día. Y le repetí varias veces esa pregunta. ¿Y cuál fue mi gran sorpresa? Esa voz que me había hablado, ¿sabes lo que dices? Volvió a hablarme y me dijo, madre de muchos hijos algún día. Entonces me quedé con una paz en mi alma, que yo sabía que yo algún día me casaría y sería madre de muchos hijos. Entonces me fui al colegio, a la universidad, y en la universidad siempre hay muchos grupos religiosos de estudiantes de diferentes religiones. Y empecé a involucrarme en diferentes grupos. En el grupo de los budistas, musulmanes, en las iglesias modernas de este mundo. Y en cada una de ellas, cuando yo asistía, esa misma voz que me había hablado ya 2 veces, ¿sabes lo que dices? Y que algún día yo sería madre de muchos hijos. Me decía, aquí no me vas a encontrar. Entre los budistas no me encontrarás. Entre los musulmanes no me encontrarás. En las iglesias modernas donde el mundo ha invadido, no me encontrarás. Entonces mi deseo de encontrar a ese Dios verdadero y a ese pueblo verdadero crecía. Y cuando estaba en la universidad conocí a los jóvenes y jovencitas de la Iglesia de Dios. Y vi que en ellos había algo muy diferente, algo que los distinguía, no sé qué era, pero yo sentía en mi alma que lo que ellos tenían era lo que yo buscaba para llenar ese vacío que cada día crecía más y más. Entonces fui invitada por la familia de la Iglesia de Dios de aquellos años. Fue como en el año 1979 que yo primero asistí a una de las reuniones de la Iglesia de Dios de aquellos tiempos.
Y cuando entré a esa iglesia y después del mensaje hubo un llamado para pasar a un altar de oración. Y el ministro dijo, para aquellos que buscan a Dios, aquí lo encontrarán. Y en ese momento sentí que esa voz divina que me había hablado ya anteriormente, me dijo, aquí encontrarás la salvación. Entonces quise correr, pero por vergüenza, por temor, me cohibí y no fui. Pero seguí asistiendo. Y llegó el día en 1982, en el último año de diciembre de en el último día de diciembre de 1982, estaba yo en una reunión de la Iglesia de Dios en Pacoima. Y en esa reunión, Dios habló conmigo. Y estaba después el ministro hablando. Y cuando terminó el servicio de aquella reunión, pasé a ese altar de oración y me hinqué y encontré que había una lucha, ese catolicismo, esa lealtad, esa a veces tradición que cuando creces como de una manera vas a seguir así, no porque es de Dios, sino porque es simplemente tradición que se pasa de una familia a otra. Regresé a mi asiento sin haber recibido lo que yo buscaba, pero sentí en mi alma que Dios me dijo, lo que tú buscas no lo encontrarás hasta que entregues todo, incluso tu lealtad a esa religión que es hecha por hombres. Y regresé a orar. Pedí que alguien viniera a orar otra vez. Y entregué totalmente toda mi lealtad a religión de hombre para recibir la salvación divina que viene de un Dios del cielo. Y cuando me levanté de ese altar de oración, sentí que todos mis pecados habían sido perdonados. Sentí libertad en mi alma. Y ese vacío que me llenaba, que me agobiaba, totalmente desapareció. Y en lugar de eso, sentí la presencia de un ser divino, la presencia de Dios. Y por eso, como dice aquí la Escritura, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y gracias a Dios, el Señor me dio a un hermano como esposo, a mi esposo, hermano Tony Estrada, y me dio 9 hijos. Y ahora todos, gracias a Dios, servimos y estamos sirviendo a Dios. Amén.